Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar. Muy lindo verlos. La verdad que es mucha la gente que se va sumando. Seguramente algunos más puntuales que otros, pero en definitiva son la posibilidad de ir uniendo distintos puntos de toda la provincia. Así que un saludo y un agradecimiento muy, pero muy especial para el doctor Facundo Manes, médico, neurólogo, neurocientífico, amigo de la casa y amigo radical. La verdad que le tenemos un enorme aprecio a Facundo. Siempre es positivo escucharte. Sin duda tu visión, estamos absolutamente convencidos que aporta muchísimo al país, más aún en un momento tan complejo como el que nos toca vivir. Así que, sinceramente, de nuevo, muchísimas gracias, Facu, por estar con nosotros. Quiero brevemente, antes de darle la palabra a Facundo, y en esto de la presentación que se ha realizado, nosotros hemos venido trabajando en el marco de la modernización partidaria. Por eso este encuentro que nos propusimos tiene que ver con 3 ejes estratégicos de trabajo planteados desde el partido, es decir, la escucha, la cercanía y la modernización. Modernización, entendiéndola en términos de herramientas digitales como la nueva web que recién se mostró, se presentó, la plataforma que también se vio a través de la pantalla, que tienen relación con la participación. Ustedes saben que es fundamental la participación de los ciudadanos. Tal vez nosotros entendemos que la pandemia ha ayudado a entender el uso o la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Y también ha ayudado mucho a repensarse, ha ayudado mucho a acelerar un proceso que ha puesto los ojos ante un enorme desafío que estamos intentando reconstruir. La pandemia, más allá de los problemas que nos ocasiona, nos ha dado la posibilidad de reformar o de reforzar, mejor dicho, la cercanía y la escucha. Lo hacemos de manera permanente en acciones de solidaridad, lo hacemos de manera permanente en el comité de crisis que creó el comité de la provincia, donde hemos hecho más de 45 Zoom, donde hemos tenido participación más de 400 expertos en distintas materias, donde hemos podido, en el marco de esa cercanía, de esa escucha, vincular a sectores de la producción, a sectores de la economía, del empleo, del ambiente, trabajadores, empresas, de economía del conocimiento, del turismo, que está atravesando un bravísimo, la verdad, el momento que está atravesando. Hemos dialogado con los líderes religiosos de distintos credos. En fin, estamos convencidos que de esta forma hemos logrado con los distintos representantes de los 3 niveles, es decir, el nivel nacional, el provincial y los distintos niveles municipales, se han presentado proyectos, han surgido iniciativas que han tenido la posibilidad de representarlos, y muchas de ellas inclusive han sido tomadas por intendentes, por el gobernador, en el caso de nuestra provincia, y también por el presidente a nivel nacional. Con relación al tema de la modernización, quiero contarles que creamos ya hace un tiempo un foro de legisladores y legisladoras nacionales, provinciales, concejales y tribunos de cuentas que tiene el partido, con la idea de que este ciclo, que se inicia hoy con una clase magistral que le hemos pedido a Facundo que nos acompañe y que nos ayude, porque todo lo que tiene que ver con el conocimiento, él lo sabe mejor que nadie, es fundamental. Los ciudadanos necesitamos dirigentes políticos que estén preparados, que se ocupen de las problemáticas, que entrelacen, que hagan sinergia, que puedan llevar adelante actividades, y es por eso que relanzamos el portal partidario, la plataforma virtual, con la formación de aulas, no solamente para radicales, esto es muy amplio. Nosotros queremos que todos aquellos que se quieran sumar, sin distinción partidaria, de manera gratuita, lógicamente, están invitados. Hacia afuera, con esta plataforma se abre una nueva puerta, y hacia adentro también, ya que desde este foro se fortalecen las acciones de la política local, regional, provincial y también nacional.
Acá se van a capacitar, van a intercambiar ideas, van a colaborar y vamos a construir en conjunto. Imagínense lo importante, por ejemplo, que un concejal de una localidad de bien tierra adentro, como puede ser Colazo, participe con el concejal de San Pedro, allá cruzando la Sierra Grande, uno de las últimas ciudades que tenemos en el departamento de San Alberto. Así que ese trabajo en conjunto siempre ayuda, siempre contribuye, seguramente que se pueden retroalimentar distintas actividades, y esta es la idea. Entonces, Facundo inicia este ciclo de formación. Para nosotros es un orgullo, es abierto para todos y para todas, y a partir de hoy se va a extender hasta noviembre. Va a ser todos los viernes a las 17 horas para abordar distintos temas de distintas características, con distintas perspectivas, con mujeres, con hombres, que tienen una vasta trayectoria y también con nuevos protagonistas, con una mirada integral de la provincia. No voy a contarles todo el programa, pero sí les voy a anunciar ya que el próximo viernes arrancamos con el rol de todo lo que es el sector legislativo, la importancia que esto tiene en los 3 niveles. Para eso vamos a contar con Antonio María Hernández, docente, abogado, ex convencional constituyente, diputado nacional, ex candidato a vicepresidente de la Nación. Vamos a contar con Norma Morandini, periodista, ex senadora nacional. También vamos a contar con Jorge Orgaz, quien es docente, quien es abogado y también ex administrador de faltas de la gestión municipal que me tocó encabezar en la ciudad de Córdoba. Esta es una herramienta innovadora y, ya para finalizar, abierta, democrática, para el trabajo, para la optimización de recursos, para todo lo que tiene que ver con las mejoras de la representatividad de nuestro partido. Así que con todo esto volvemos una y otra vez a lo que nos manifestó don Raúl, de la importancia de democratizarnos, de democratizar el conocimiento. Yo esto lo reitero, democratizar el conocimiento, de que todos puedan tener acceso, desde aquellos que a lo mejor están en lugares muy recónditos y no pueden contar con un asesoramiento, o tienen tal vez alguien que conduce el Ejecutivo que muchas veces es un totalitario, y entonces un partido político con la innovación, y en estos tiempos sin duda que puede ayudar y mucho a través de esta herramienta. Entonces, las organizaciones creo que tienen que brindar este tipo de ayuda, con diálogo y con escucha. Así que esta herramienta es de ustedes, aprovechenla, apropiense, utilicémosla entre todos porque suma. Agradecerles finalmente a todo el equipo de trabajo por todo esto que hemos vuelto a poner en marcha, porque es cierto que Alberto Zapiola, cuando fue presidente del partido, había hecho un gran avance en la modernización, dejó las vigas estructurales de todo esto que hemos relanzado, que lo hemos ayornado. Así que muchas gracias por la posibilidad de esta nueva web, de esta plataforma virtual y este nuevo ciclo formativo que estamos llevando adelante. Por último, un mensaje político que tiene que ver con reflexionar con ustedes y decirles que me parece que no hay salida posible sin instituciones, sin el Estado. Creo que tenemos que avanzar juntos en generar certezas, justicia, solidaridad, tranquilidad, porque se viven momentos muy bravos en términos de la incertidumbre que genera la pandemia, y por supuesto creo que tenemos que avanzar juntos. Creo que humildemente se construye con una sana convivencia y fundamentalmente con una unidad nacional que definitivamente este país necesita. Yo hace pocos días he cumplido 48 años y la verdad me siento joven, creo que todavía soy joven, y quiero seguir trabajando para eso, para no tener un país dividido. Quiero seguir trabajando para la posibilidad de que mis hijos, mis nietos tengan la unidad nacional y que seamos nosotros los que la podamos construir. Me parece que para eso hay 3 claves:
la contención social urgente para llegar a los sectores donde realmente la están necesitando, la sana convivencia política, como lo decía antes, escucha y diálogo, y avanzar en la recuperación económica con equidad. Por eso, en este contexto y para pensar en el día después, es central convocarlos, convocar a los líderes, a las liderazas que tenemos en este país, en nuestra sociedad, y promover la convergencia para que todos y todas, todos los actores de la vida social del país puedan llevar adelante, podamos llevar adelante esta construcción que tanto necesitamos. Me parece que es fundamental que hagamos un esfuerzo común entre todos. Así que quería decirles estas palabras, agradecerles la importancia y la trascendencia que tiene para nosotros este relanzamiento, que esté Facundo, la verdad es un honor, un orgullo. Muchísimas gracias, querido amigo, y estamos todos acá queriéndote escuchar. Gracias. Adelante, Facundo. Bueno, muchas gracias, querido Ramón. También gracias a todos por conectarse y estar un rato juntos para reflexionar sobre los desafíos que tenemos en el día después, que ya empezó, por otra parte, el día después ya empezó. Pero formalmente quiero agradecer a la Unión Cívica Radical de Córdoba, a Ramón, por esta invitación que acepté encantado, y bueno, para pensar juntos. Lo primero que quiero decir es que esta crisis es obviamente una crisis de salud pública, pero también es una crisis económica, como estamos todos viendo, una crisis humanitaria, social. Es una crisis de relaciones internacionales. Vamos a un sistema internacional, a una geopolítica más frágil, a un sistema internacional menos cooperativo. ¿Cómo va a ser la competencia entre China y Estados Unidos? Los dos han tenido un impacto importante en lo que llamamos soft power, o lo intangible. China, porque no transmitió información al comienzo de esta epidemia primero y pandemia ahora, porque permitía los vuelos a Europa o Estados Unidos. Estados Unidos porque tuvo un manejo que nunca se esperaba de la principal potencia mundial. Los dos han quedado con heridas intangibles en el soft power, y nadie sabe cómo va a ser la competencia de estos dos países. También es una crisis política, también una crisis de ideología. Y por sobre todo, en todos los ámbitos, es una crisis moral. En mi ámbito, en la medicina, mis colegas de todo el mundo y de acá, tenemos que reasignar recursos para algunas personas o pacientes y no para otros. Es un dilema moral tremendo que ha venido pasando en la medicina. Todo este mosaico de crisis ha generado un gran impacto en nuestras emociones y en nuestros comportamientos individuales y sociales. Y en estos momentos es clave que la sociedad tenga un horizonte en el que haya una discusión multidisciplinaria sobre cuestiones sanitarias, económicas, sociales, y que se lleve adelante basada en la mejor evidencia disponible, sin luchas estériles y contraproducentes de facciones, porque necesitamos en forma urgente reducir la incertidumbre con la que todos vivimos. También es importante que en estos momentos los servidores públicos tengan empatía para comportarse y comunicar en forma transparente, en forma responsable y con humildad. Tienen que ser conscientes de que muchos ciudadanos los miran viviendo en la pobreza, habiendo perdido su empleo, con la autoestima golpeada, forzados al aislamiento, al hambre muchos de ellos, y aterrados por la supervivencia cotidiana de sus familias. También esta pandemia es un recordatorio de que nuestra salud, la salud humana, está vinculada con la salud del planeta. Los coronavirus son zoonóticos, lo que significa que se transmiten entre animales y personas.
y diferentes investigaciones están mostrando de que este tipo de enfermedades zoonóticas está en aumento. O sea que, lamentablemente, todo indica de que vamos a tener posiblemente este tipo de enfermedades a repetición en el futuro. Y para evitar esto, o para reducir la frecuencia, debemos abordar las múltiples amenazas a los ecosistemas y a la vida silvestre, incluida la pérdida y la fragmentación del hábitat, el comercio ilegal de animales, la contaminación y, por supuesto, una de las luchas de nuestro tiempo, el cambio climático. Si uno estudia la historia de las epidemias, sobre todo de 1300 hasta ahora, uno ve que todas han llevado a grandes cambios sociales. Las pandemias siempre cambiaron a la sociedad, cambian las creencias mentales de la época. Y lo más probable es que esta pandemia nos cambie de nuevo. Todavía no sabemos cómo va a ser el mundo una vez que le ganemos al COVID-19, porque esto hay que ponerlo en perspectiva, le vamos a ganar al virus. Gracias a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la cooperación, el ser humano le va a ganar a otro virus. Quizás en algún tiempo, y por cierto, con mucho sufrimiento y mucho dolor. Estamos atravesando mucho dolor y sufrimiento y vamos a atravesar mucho sufrimiento y dolor, pero le vamos a ganar al virus. Aunque nadie sepa cómo va a ser el mundo en los próximos años, el día después ya empezó. Muchos piensan que va a haber un mundo totalmente diferente. Muchos piensan, entre los que estoy, que va a ser un mundo en donde todas las tendencias que veíamos previos a la pandemia, se van a acelerar. Todas las tendencias que veíamos. Por ejemplo, esta educación a distancia. Pero lo que sí estamos seguros, aunque nadie sepa con certeza qué va a pasar en el futuro, con el día después, a partir del día después, que como dije ya empezó, lo que sí sabemos es que el virus está reconfigurando las relaciones de las sociedades con sus gobiernos, con la ciencia, con la tecnología, con el ambiente, con el mundo exterior. Y que todo este proceso, todo esto que acabo de mencionar, nos va a obligar en lo personal y en lo social a reconsiderar quiénes somos, qué valoramos de verdad en nuestra vida. Y también en el largo plazo puede incluso ayudarnos a redescubrir nuestra mejor versión. Si uno ve la historia, también se ve que crisis tremendas y desastres muchas veces han provocado cambios para bien. Fue luego de una de las peores plagas de la historia humana en Europa, particularmente en Florencia, donde luego se inició el Renacimiento. La pandemia de 1918, la pandemia de gripe de 1918, ayudó a crear un servicio, un sistema de salud pública en muchos países europeos. Las crisis provocadas por la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, dieron origen al estado del bienestar europeo, que luego se propagó incluso a nuestro país. También es importante que todos sepan que aunque estamos impactados, y hay mucho impacto en nuestro bienestar mental por la pandemia, por la cuarentena, como ansiedad, depresión, irritabilidad, insomnio, fatiga, etcétera, etcétera. También luego de situaciones como esta, si uno ve la historia y ve crisis anteriores, uno ve que muchos de nosotros desarrollamos resiliencia. La resiliencia es una conducta humana que nos permite encarar un problema, atravesarlos a los problemas y salir fortalecido. Vencer el problema y salir fortalecido. Y más allá del dolor que estamos atravesando y que vamos a atravesar lamentablemente e inevitablemente, es posible que se cree una transformación postraumática positiva en muchos individuos, grupos o sociedades. Esto se ha visto en la historia. Por ejemplo, ciudades y países que se recuperaron de la Segunda Guerra Mundial.
También esta crisis en la Argentina nos debe dar una oportunidad que no debemos desaprovechar para internalizar más que nunca que la educación es nuestra arma más eficaz ante las mayores amenazas de nuestro tiempo. La ignorancia, las mentes sesgadas, los prejuicios, la incomprensión del otro. Pero también tenemos que estar atentos, porque las crisis pueden sacar lo bueno de nuestra especie, la cooperación, el altruismo, la inteligencia colectiva, pero las crisis pueden sacar lo peor de la especie humana, el individualismo, el totalitarismo, la restricción de las libertades. Después de los ataques terroristas de las Torres Gemelas en el 2001, el control de los gobiernos sobre las sociedades aumentó en forma vertiginosa y se lanzaron también guerras injustificadas. Las crisis pueden sumergir las sociedades en pantanos oscuros. Y el mayor riesgo es que salgamos de esta pandemia con un avance del autoritarismo. Que algunos poderosos usen la excusa de cuidarnos para controlarnos. Y todos tenemos que estar atentos para que esto no sea así. Y más que nadie, por su legado histórico, la Unión Cívica Radical debe estar atento para que esto no sea así. Una palabra que ganó cada vez más protagonismo en este último tiempo es aquello que nos va a permitir sobreponernos a este trauma colectivo, la empatía. La empatía es la habilidad que tenemos los seres humanos de leer la mente del otro, de imaginar qué está pensando el otro, qué está sintiendo el otro, ponernos en los zapatos del otro. ¿Por qué es tan importante la empatía? Y más en esta época y en lo que vendrá. Porque nos posibilita pensarnos como un todo social que necesita de los demás y de cada uno para salir adelante. Estamos viendo la propagación de un virus, pero también, desde el principio, hemos estado viendo la propagación del miedo. Nos enfrentamos frente a algo novedoso, amenazante, impredecible, del cual no conocemos mucho. Y por primera vez en la historia de la humanidad existe una pandemia de miedo globalizado. Y el miedo es un estado emocional que hace que todo lo demás se detenga, hasta que el peligro que detecta el miedo sea resuelto de alguna manera. Pero el miedo para nada, y por esto celebro esta iniciativa, el miedo para nada debe ser nuestro guía cuando hablamos del futuro. El miedo es una emoción muy efectiva para el control social. El miedo a quedarse sin trabajo le hace a cualquier trabajador agachar la cabeza. El miedo a ser perseguido le hace al ciudadano resignarse frente al atropello del poderoso. El miedo a perder lo poco que se tiene no le hace a uno ir por más. El miedo es una estrategia primitiva de coerción que dista mucho de lo que las sociedades modernas y democráticas mantienen como ideal y que todos nosotros queremos. ¿Cuál es el antídoto para el miedo? La cooperación. Frente a la política del miedo está la política de lo que estamos haciendo acá, de estar juntos, de cooperar. Nadie tiene en ninguna parte del mundo la fórmula mágica para salir adelante luego de la pandemia del COVID-19. Todas las sociedades, las ricas, las más pobres, están enfrentando de una manera u otra los desafíos y las dificultades que plantea esta crisis global. Y nosotros en la Argentina, entre tanta incertidumbre, con todo por delante, tenemos nuevamente la oportunidad, más allá del dolor y el sufrimiento que inevitablemente vamos a pasar, y que espero que sea poco, o el menor posible, los argentinos tenemos una nueva oportunidad para soñar, para pensar, para armar
hacer y luchar por una Argentina desarrollada o encaminada al desarrollo y más igualitaria. La pandemia, como ustedes saben, puso al descubierto y en el centro de escena los problemas históricos de la Argentina, las grandes desigualdades económicas, las diferencias en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo formal. Hay muchas cosas para repensar para construir la Argentina del día después. Y una de ellas debe ser nuestra responsabilidad individual y nuestra responsabilidad colectiva. Por supuesto que son importantes los liderazgos políticos, pero también necesitamos, y celebro las palabras de Ramón, de abrir la Unión Cívica Radical al resto de la ciudadanía, porque necesitamos ciudadanos comprometidos con el bienestar general. En una democracia sana, los representantes gobiernan transitoriamente, pero lo que debe perdurar en el tiempo, atravesando ciclos electorales, es un propósito colectivo de ser una comunidad donde nadie tenga menos oportunidades y donde todos podemos proyectar un futuro mejor. Y para todo esto, también necesitamos respuestas innovadoras y honestas, porque está visto que las fórmulas conocidas hasta aquí no funcionan. No podemos enfrentar esta crisis y cambiar la crónica tendencia decadente de nuestro país con las mismas prácticas de siempre. Ahora no es el momento para pensar en pequeño. Tampoco es el momento para las mañas de la vieja política. Que la Argentina sea mejor una vez superada la crisis de esta pandemia va a depender de todos y cada uno de nosotros y de la capacidad de que cada uno de nosotros se conecte con gente incluso diferente a nosotros, porque tenemos que lograr consenso en la diversidad. Todo esto es una responsabilidad que no puede paralizarnos, sino que debe ser un estímulo para salir de nuestras zonas de confort y liderar con el ejemplo. Tenemos una gran deuda de inspiración y de modelos con las nuevas generaciones. En la Argentina los jóvenes desconfían de la política, desconfían de las instituciones, no ven a la educación como camino a la movilidad social ascendente. Y esta es una herida muy grande de nuestra democracia. Y debemos trabajar con mucho compromiso y responsabilidad para sanar esta herida. Ojalá mi generación y las anteriores hubiesen hecho más por resolver los problemas gravísimos que tiene la Argentina, los problemas de fondo de nuestro país. Así los jóvenes no tendrían que enfrentar estos desafíos ahora. Pero lamentablemente esto no sucedió. Y es un gran desafío ser joven en la Argentina, hoy. Y debemos decirles todos los días que no aflojen, que tienen un rol central, protagónico, en la reconstrucción de la Argentina. Que se den cuenta de esto puede intimidarlos, pero también puede ser inspirador. Los jóvenes tienen la oportunidad de hacer las cosas de una manera distinta y no tienen que aceptar la realidad tal como está dada. No tienen que conformarse. Recomponer nuestra confianza colectiva en las instituciones implica que todos estemos involucrados como hoy, un feriado, hablando de nuestra patria. Y fortalecer las instituciones de la Argentina debe ser una de las bases de la reconstrucción del país. Y nuevamente, por su legado histórico, la Unión Cívica Radical es clave en esto. Entre todos debemos protegernos de los abusos del poder, la corrupción, las arbitrariedades, los cizagueos constantes, las chambonadas. Y nuestra fuerza debe estar en el deseo de un futuro mejor para todos. Y lo que sostiene esa fuerza colectiva, lo que sostiene eso en el tiempo, es la organización. Y déjenme insistir en esto. Las crisis y las emergencias, más allá del dolor, han sido históricamente fuerzas que ayudaron a parir nuevas ideas y nuevas oportunidades y han fortalecido las voces de los pueblos. La Argentina hace rato que necesita, pero ahora decididamente, porque ha llegado el momento de la verdad, un acuerdo que la estabilice, pero un acuerdo que convoque a todos. Necesitamos hoy mismo un acuerdo basado en una visión común, en un sueño colectivo, en un plan estratégico de país.
que no sea la propuesta de un grupo, un gobierno o un partido político, sino que sea la propuesta de todos los argentinos. Tenemos que trabajar para poner fin a una grieta que nos embrutece y cada vez nos hace más pobres. Necesitamos líderes que nos unan. Desconfíen de los líderes que nos dividen, porque esos líderes apuestan a nuestro natural tribalismo. Nosotros somos tribales, los seres humanos. Y la apuesta a este natural tribalismo de los seres humanos les permite ganar elecciones, pero a costa del desarrollo argentino. En todos los países hay grieta. En Estados Unidos, Trump, anti-Trump. En España, los catalanes contra España. Es una condición del ser humano lo que los neurocientíficos llamamos razonamiento motivado. Todos somos así. Seleccionamos, los seres humanos, los datos que coinciden con los que queremos creer. Reforzamos así nuestros preconceptos y evitamos, ignoramos, le quitamos valor o simplemente olvidamos lo que contradice lo que pensamos, lo que contradice nuestras creencias. Y muchísimos experimentos demuestran cómo las personas cambian los hechos o cómo cambiamos los hechos para adaptar las creencias preconcebidas nuestras con el objetivo de disminuir la incomodidad que la evidencia, si no coincide con lo que pensamos, nos genera. Así que los líderes que no son buenos, los líderes que nos dividen, saben de esto y apuestan a nuestro tribalismo. Pero eso es a costa del desarrollo de nuestro país, a costa de más pobreza, de ser un país más embrutecido y pobre. Y los otros países también son afectados por la grieta. Estados Unidos también es afectado por la grieta. España también es afectado por la grieta. El Reino Unido ahora también es afectado por la grieta o fue afectado por el Brexit, sí, Brexit no, ahora que se quiere ir a Escocia. Pero la Argentina, nuestro país, un país pobre, sin un proyecto de desarrollo consolidado, esta grieta nos mata, es mucho más trágica. No tenemos la espalda para darnos el lujo de tener grieta. La grieta impacta en todo el mundo, pero mucho más en países como el nuestro. Y por eso debemos respaldar a líderes que nos representen con esperanza, nunca con miedo. Estamos tristemente acostumbrados a una clase política que pone los intereses particulares por sobre el bien común. Y la verdad es que acá de una vez por todas tenemos que hacer las preguntas importantes. ¿Cómo vamos a hacer para generar la confianza necesaria para reconstruir económica y socialmente a la Argentina? ¿Cómo vamos a hacer para dejar atrás los odios, los rencores, los miedos? Construir acuerdos básicos para tener de una vez por todas una visión estratégica de la Argentina. ¿Cómo vamos a hacer para producir más? ¿Cómo vamos a hacer para generar políticas de investigación y desarrollo que generen más valor agregado? ¿Cómo vamos a insertarnos en la economía global post-pandemia? ¿Qué Estado necesitamos? ¿Cómo vamos a hacer para asegurar de una vez por todas que nadie tenga menos oportunidades de desarrollar todo su potencial? Y la verdad que estamos llenos de dirigentes que prometen cambios fáciles y rápidos. Pero esto requiere un plan, una estrategia, consenso, inversión, constancia y paciencia. Los cambios reales y sostenidos en el tiempo no llegan con un gobierno en particular ni con políticas espasmódicas o reflejas. Los desafíos que tenemos por delante son enormes, reales, serios y muchísimos. No vamos a poder resolverlos ni fácilmente ni en un corto plazo. Debemos recomponer la confianza, unirnos hacia un sueño colectivo, hacia un propósito común, que además esto nos va a hacer más felices, porque tener un sueño que exceda los intereses de uno a los seres humanos nos da mucho bienestar. Debemos soñar por un sueño colectivo, un clima de época nueva, como aquel que a muchos de nosotros nos enamoró en los 80, ese clima de época de la sociedad argentina, que representó muy bien a Alfonsín, pero fue la sociedad argentina, y no solo la radical, la que reclamó democracia. Debemos revivir ese clima de época y sueño colectivo, pero por suerte ahora esa política de Estado que tanto nos costó la tenemos. No es perfecta la democracia, pero la tenemos. Pero ahora tenemos que tener un sueño colectivo del plan del desarrollo argentino,
para generar los recursos que necesitamos para nuestro bienestar y para que no haya desigualdad. Esta vez nuestro sueño debe ser la lucha por el desarrollo, por la equidad social, por la vía del conocimiento, que es el motor económico en el mundo actual. Y cuando uno ha vivido ya unos años, yo tengo 51, o ha estudiado la Argentina, se da cuenta que acá probamos de todo, menos el camino al desarrollo. Y yo soy optimista, porque acá nunca hicimos sostenidamente lo que debíamos hacer para desarrollarnos. Y ahora voy a hablar de eso. Lo que ha trastornado a nuestro país son las políticas pendulares. Y es imposible pensar en el largo plazo sin arreglar esto. Tenemos que luchar para conseguir políticas estables en el largo plazo. Estamos siempre discutiendo el subdesarrollo sustentable. Sí, venimos militando el subdesarrollo en forma sistemática en las últimas décadas. En 1970, la economía argentina era mayor que la economía brasilera. En 1970, la economía argentina era mayor que la economía brasilera medida por el PBI. Hoy el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía también medida por el PBI más grande que todo nuestro país. El PBI por habitante de Argentina en el 2020 será igual al que teníamos en 1974. Casi medio siglo perdido. Estoy convencido que acá nunca hicimos lo que debíamos hacer para desarrollarnos y tener un país con oportunidades, que es un plan, una visión estratégica del paradigma del conocimiento. Nuestro desafío, el de todos, es transformar el paradigma del conocimiento, como fue la democracia en el 83, en una gran causa nacional para el desarrollo argentino. Es una causa que puede y debe ser de todos, sin distinción de clase, partido o ideología. Obviamente que son imprescindibles las políticas de estabilización macroeconómica. Es urgente en la Argentina consolidar una estrategia macroeconómica integral que tenga como objetivo central la agregación de valor, la generación de divisas y la creación de empleo. Pero sépanlo, la única manera de lograr reducir la pobreza, lograr desarrollo, equidad, salarios más altos, aumento de las exportaciones con alto valor agregado, que nos permita sustituir importaciones y generar un círculo vicioso para nuestro país, es invirtiendo en la verdadera riqueza de una sociedad, su gente. Para eso tenemos que dar nutrición adecuada a todos los argentinos, que desde hace años no pasan, años. No le podemos echar la culpa al COVID de esto. Una salud adecuada. También tenemos que dar educación de calidad. Y cuando tengamos este capital humano hay que ponerlo a generar conocimiento con inversión en creatividad, innovación, ciencia, tecnología. Y luego este motor de generación de conocimiento hay que vincularlo masivamente con el sector productivo. No hay otra. Debemos invertir sistemática e inteligentemente en investigación y desarrollo y construir puentes del conocimiento con el sector productivo, mucho más sólidos de los que hay ahora. Los puentes ahora son muy débiles. No le podemos pedir a un científico que sea empresario, ni a un empresario que sea científico, pero los países que se desarrollaron tienen que generar el conocimiento, no todo, pero el conocimiento que se genera en el sistema científico y tecnológico en economía para mejorar el desarrollo del país. Y hoy no hay un vínculo masivo como el que necesitamos. Y este paradigma del conocimiento también es clave para lograr un cambio de mentalidad colectiva y una reforma cultural que deje de premiar la viveza criolla, la trampa, la tolerancia a la corrupción, a focalizarnos en el corto plazo. Todas cosas que nos han llevado a esta decadencia generalizada. Y que si no hacemos algo, va a aumentar. Yo cuando tenía 6 años, en el 75, la pobreza, fueron las primeras mediciones, era del 5%. Y tengo 51 y ya es del 50%, y lamentablemente quizás sea más en el futuro. La pandemia aceleró esto, pero si no hacíamos algo diferente, como la Argentina no genera la riqueza que necesita para vivir y para crecer,
íbamos a esa tendencia aún sin pandemia, quizás con más tiempo. Lo que aceleró fue la pandemia, pero íbamos en esa tendencia aún mayor a más del 50% de pobres con este modelo productivo. Tenemos que dejar de depender del capital financiero. Uno de los principales problemas que tiene cualquier hacedor de políticas públicas, en todo el mundo, no solo acá, es que los capitales entran en un país y se van sin haber aportado prácticamente nada a la economía local. Incluso ahora muchas veces son computadoras, sin que intermedie una persona, las que mueven miles de millones de dólares, compran acciones o bonos. Entonces, los países que crecen, se desarrollan y que tienen una visión holística e integradora son los países que no dependen solamente del capital financiero, sino que dependen de capitales productivos, de exportar más. Y para todo esto, valores como el trabajo duro, valores como la honestidad, que siempre reivindicó la Unión Cívica Radical, el coraje, el juego limpio, la tolerancia, la curiosidad, la lealtad, el patriotismo, son todas cosas que pueden sonar viejas, pero son cosas de verdad. Y hoy necesitamos retornar a esas verdades. Y en este país, cuando a alguien se le ocurre el pecado de hablar del futuro, muchos, o a veces muchas voces dicen críticas o plantean una falsa dicotomía. Bueno, está todo bien con esto, pero tenemos demasiadas urgencias como para pensar en el futuro. Y lamento informarles a los fundamentalistas de la coyuntura que no es así. Acá vivimos en la Argentina de un caos y presente eterno. Y cuando uno analiza la toma de decisiones, vemos que improvisamos permanentemente. Se toman decisiones como parches corriendo detrás de los acontecimientos. No debemos pensar la realidad como si fueran silos, compartimientos estancos. Los países desarrollados no son desarrollados y luego como lujo invierten en lo que estamos hablando, en nutrición, educación, ciencia y tecnología y vinculación con el sector productivo. Justamente llegaron a ser desarrollados porque antes invirtieron en las personas, en el capital humano, en la nutrición, en la salud, en la educación, en la ciencia, en la tecnología, y masivamente vincularon este conocimiento con el sector productivo. Argentina no puede permitirse cerrar la economía de nuevo. Y es el momento de mejorar nuestro modelo productivo y apostar por el talento innovador. Hoy la pregunta no es si necesitamos un Estado grande o pequeño. Necesitamos un Estado que funcione. Hoy la pregunta no es si el mercado es una fuerza para el bien o para el mal. Nuestra prosperidad dependerá de nuestra capacidad para extender las oportunidades. Tenemos que saberlo. Un país de las características de Argentina, de 45 millones de habitantes, no puede mejorar el bienestar de su población con una política de mano de obra barata, exportando materias primas, sus derivados, o exportando productos con poco valor agregado, con bajos niveles de investigación, de innovación y capacidad de marca. Por supuesto que los recursos naturales como el agro, la energía y los minerales son activos que tiene nuestro país, y es muy importante. Pero si no somos eficientes y si no tenemos un potente sistema científico-tecnológico vinculado al sector productivo, no podemos desarrollarnos ni podremos desarrollarnos a partir de los recursos naturales como hicieron otros países, como Australia, que tienen 4 veces más recursos naturales que nosotros, y en el 68 ya tenían el mismo ingreso per cápita que nosotros antes de la pandemia. Y ya tenían proporcionalmente el doble de investigadores en el 68, aún con 4 veces más recursos naturales que nosotros. Debemos ambicionar tener una gran capacidad de generar patentes, un sistema de innovación fuerte para ponerle valor agregado a nuestros recursos naturales. Si no hacemos esto, no podremos desarrollarnos. Corea del Sur, en el año 50 y pico, tenía el mismo ingreso per cápita que Ghana, perdón. Y Corea del Sur empezó a invertir en educación, en conocimiento, y en el 50 y pico la mayoría de la población de Corea del Sur era pobre y era analfabeta. Y recuerdo que en el 50 y pico tenía el mismo ingreso per cápita que Ghana. Y los dos invertían lo mismo en investigación y desarrollo. Corea del Sur
hizo una política de Estado en esto, y hoy la diferencia entre la economía o el ingreso per cápita en Ghana y el de Corea del Sur, perdón, es más de 16, 17 veces. Obviamente que jugaron factores geopolíticos y un sistema político que no sería posible en la Argentina, ni queremos que sea posible. Pero otros países también lo hicieron, Australia, Noruega, Israel, Canadá. No debemos copiar un modelo, debemos adaptar el mejor modelo para nosotros. El nuestro debería ser una economía basada en los recursos naturales, pero agregando valor a los recursos naturales, mucho valor agregado, con alto nivel de investigación en el recurso natural, y un sector de la economía que no dependa de los recursos naturales. Las políticas de investigación y desarrollo son imprescindibles. Es imposible que la Argentina sustituya importaciones de alto valor agregado y genere exportaciones de este tipo si no tenemos un mayor desarrollo tecnológico. Argentina invierte menos que del 0,5 del PBI en investigación y desarrollo, comparado con la media mundial de 2,2 del PBI. Nosotros invertimos lo mismo que Gabón y Senegal en investigación y desarrollo. O sea que no estamos en vías de desarrollo, porque nosotros no invertimos lo suficiente, tenemos pocos investigadores por millón de habitantes y además no vinculamos el sector tecnológico masivamente con el sector productivo. O sea que lamentablemente tampoco estamos en el camino al desarrollo. Esta conexión, esta vinculación tecnológica que conecta el sector científico con el privado, requiere una política de Estado, una mayor profesionalización de la vinculación. Hoy en Argentina es insuficiente. Además, debemos atraer a los privados que inviertan más, con seguridad jurídica, instituciones fuertes. Acá el 85% de la inversión la hace el Estado y solamente el 25% los privados. En otros países como Israel o Australia es al revés. La mayor parte de la inversión en investigación y desarrollo la hace el sector privado. Obviamente que es importante que al principio lo haga el Estado. Tiene que ser como un catalizador de que esto pase. Pero para eso necesitamos pensar una visión estratégica de país. Y hay muchas áreas, una lástima, porque Argentina tiene mucho potencial diferencial de crecimiento, en muchas áreas. Una es la energía, no solo fósil, sino renovable, obviamente. La digitalización, la inteligencia artificial, las ciencias de la salud, la explotación sustentable del mar, la tecnología nuclear, la industria satelital, la industria del litio. La bioeconomía, que incluye la producción alimentaria, pero también a sectores de la industria química, energética, de la salud, y la economía del conocimiento, que no es lo mismo que paradigma del conocimiento. Economía del conocimiento es un área del paradigma del conocimiento. La economía del conocimiento abarca el desarrollo de software, de aplicaciones tecnológicas, infraestructuras digitales, robótica, nanotecnología, industrias aeroespacial y nuclear. Todo eso es clave para la Argentina y tenemos un enorme potencial y una enorme base para crecer diferencialmente. Por ejemplo, una mayor apuesta a la biotecnología y a la bioeconomía permitiría agregar conocimiento y valor a la producción agrícola y agroindustrial, de forma sostenible, con conciencia ecológica, y serían áreas críticas para el desarrollo argentino. Agregar más valor a los productos que Argentina genera es imprescindible. Por ejemplo, en el caso del maíz, las dos tercias partes de nuestras exportaciones son como grano. Obviamente que este proceso tiene valor, el campo ha hecho un buen esfuerzo en incorporar tecnología, conocimiento, pero tendríamos aún más riqueza si agregáramos conocimiento y transformamos el grano en productos con mayor valor agregado, como lo hace Brasil o Estados Unidos, nuestros competidores en exportar maíz. Debemos entenderlo de una vez por todas. Si no queremos seguir aumentando la pobreza o que cada gobierno fracase, debemos aplicar el conocimiento a nuevos productos, herramientas o procesos para generar mayor riqueza. Y debemos aprovechar la calificación de muchísimos trabajadores argentinos, capacidades científicas de muchos argentinos, capacidades del sector basado en el conocimiento que ya tiene nuestro país. Eso sería muy importante para encarar la nueva etapa. Y cuando planteamos esto, he ido muchas veces a Córdoba, a lo largo del país, muchos nos dicen que somos pobres, que somos demasiados pobres para aplicar el paradigma del conocimiento. O sea que acá muchos argumentan pobreza
para no invertir en la solución de la pobreza. A Nehru, el arquitecto de la India moderna, cuando empezó como primer ministro a invertir en todo lo que hablamos recién, en educación, ciencia, tecnología, lo criticaban y le decían que la India era demasiado pobre para invertir en todo eso. Y Nehru respondía: justamente porque somos demasiado pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Y además, si aspiramos a tener una economía que apunte a generar valor agregado en serio, vamos a entender, ya que vergonzosamente no lo entendimos desde los derechos humanos básicos, por qué se necesita un pueblo bien nutrido, con salud y educado. Ya lo decía Alberdi: enseñar al pueblo a crear la riqueza es enseñarle a ser fuerte y libre. Y ya está más que claro lo que no se sostiene, lo que no funciona más, si alguna vez funcionó. Y tenemos que hablar seriamente de la educación. Y yo sé que a ustedes les interesa porque visité la obra maravillosa que hicieron en la gestión de las escuelas en los barrios más vulnerables. Y también, cuando hablamos de educación, hay quienes que nos responden que hay otras prioridades. Por ejemplo, dicen: no, la economía es más importante. Y lo que tratamos de explicar es que la educación es una cuestión económica, es la cuestión económica de nuestro tiempo. Las competencias entre los países ya son y van a ser mucho más entre los sistemas educativos. Lo que está en juego son los sistemas educativos y los productos de ellos para lograr más competitividad. Y muchos no quieren educar, y esos son nuestros verdaderos adversarios. Porque cuando uno educa a una persona, la hace más libre, más llena de posibilidades. Yo mismo soy un agradecido de la educación pública de nuestro país. Mi historia personal es similar a la de muchísimos de ustedes. No nacimos en una élite social, cultural ni económica. O sea que para mí la educación no es un eslogan, es lo que cambió mi vida. Es la que me dio más autoestima para perseguir mis sueños, la que me hizo conocer el mundo, tener una voz en el mundo, en mi área de la ciencia, una voz en mi sociedad. Y la educación no es solamente educar a los alumnos en algo, sino ayudarnos a desarrollar o ayudarlos y ayudarnos, porque la educación es hasta el último día de la vida hoy. La educación consiste en ayudar a las personas a desarrollar una brújula confiable y también para desarrollar las herramientas para navegar con confianza en un mundo cada vez más incierto, volátil, inestable, complejo. Y el éxito de la educación es acerca de la identidad, de construir una identidad, de la capacidad de las personas para actuar de manera independiente, tomar sus propias decisiones libres, tener un propósito en la vida, un propósito colectivo, desarrollar curiosidad, una mente abierta, compasión, coraje, y también la capacidad de movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Y en una economía global, donde la habilidad más valiosa que puede vender un país es el conocimiento, una buena educación ya no es solo el camino a la oportunidad, es el requisito previo. Ahora, todo esto, sin un acuerdo básico, va a ser muy difícil de lograr. Y para eso, un poco lo que se discutía en la introducción, tenemos que recuperar la capacidad de debatir. El pensamiento crítico es nuestro mejor aliado frente a los sesgos. Debemos poder dialogar con quienes tienen distintas visiones, sin descalificaciones, sin pensar que de un lado están los buenos, de los otros los malos, que de un lado están las ideas salvadoras y del otro lado está la muerte. Y estemos seguros que vamos a encontrar mucho más consensos de lo que imaginamos previamente. Y además de pensar, debemos actuar. Y saber que, como nos enseñan los grandes líderes de nuestra historia, las acciones de pensar y actuar no son contrapuestas, son complementarias. Y en estos momentos difíciles es cuando más tenemos que recordar a nuestros patriotas que llevaron adelante transformaciones sociales, desde el pensamiento, pero también desde la acción, que cambiaron para siempre la historia de la Argentina. Y cuando los historiadores del mañana cuenten acerca de esta época en la Argentina, ojalá puedan decir de nosotros
que fuimos la generación que tuvo a cargo la reconstrucción del país, luego de una sucesión de crisis inimaginables que condujo finalmente a superar décadas de decadencia. Pero antes que los historiadores, van a ser nuestros hijos y nietos quienes podrán decir que fuimos los que nos propusimos y logramos hacer un país mejor. Nos encontramos frente a un desafío que nunca imaginamos. Y debemos innovar y soñar proyectos grandes. No hay otra alternativa. Esta es la oportunidad de moldear la Argentina que queremos y poner en marcha el plan estratégico del país que nos merecemos. Ya nada será igual y debemos estar a la altura del desafío de terminar con tantos años de frustración y decadencia. Y empezar de nuevo, con un nuevo proyecto de Argentina, en un nuevo escenario socioeconómico mundial, donde hay muchísimas amenazas, pero también muchísimas oportunidades para un país con muchos recursos humanos y naturales como el nuestro. Y tenemos que trabajar muchísimo para cerrar acuerdos, acercar posturas entre diversos actores sociales y también garantizar que las oportunidades les lleguen a todos. Además del valor agregado que necesitamos en las exportaciones, necesitamos mejores pymes, más productivas, generadores de empleo. También pymes innovadoras en materia productiva, comercial. Pero también necesitamos al sector de la economía social y popular. Tenemos que darle las herramientas y apoyos a muchos argentinos excluidos que tienen herida su autoestima, que no se creen capaces por estar excluidos. En ese sector también, además, hay una gran capacidad de generar trabajo genuino. Y desesperadamente necesitamos integrar a ese componente importante excluido de la sociedad. Los economistas muchas veces hablan del desarrollo económico y dan la impresión que lo ven solamente en términos de crecimiento. El crecimiento es importante, pero si hay crecimiento económico y no hay inversión en la gente, se puede generar más desigualdad, como pasó en otras épocas en Argentina. Para mí el concepto de desarrollo económico tiene una vertiente. Por supuesto que primero es importante el crecimiento de la producción y del empleo, pero también es importante el desarrollo humano y el desarrollo social. Son tres los andariveles por los cuales tenemos que trabajar para una Argentina más justa. Y la refundación de Argentina nos necesita a todos, de todas nuestras fuerzas y de todas nuestras ganas. Como les dije, podemos salir de esta situación más resilientes, es decir, más fortalecidos que antes. Pero tenemos que construir entre todos. Nadie hace cosas grandes por sí solo. Y yo sé que muchos argentinos piensan que está todo roto. Se sienten huérfanos, sin representación. Y también sabemos, muchos argentinos, que hay una máquina intangible de impedir que no quiere que nada cambie, porque a muchos les va bien con esta Argentina. Pero tengan esperanzas que se puede. Hay que participar, involucrarse, hacerlo con pasión y ser guiados por la empatía. El cambio no va a venir si esperamos a otra persona u otro momento. Somos lo que hemos estado esperando y somos el cambio que buscamos. Tenemos que ser parte activa y protagonista de la Argentina que viene y ser parte activa de la generación que cambió la Argentina. Es un momento que vamos a recorrer siempre en nuestras vidas y tenemos que estar a la altura. ¿Y saben qué? Soy optimista, aunque Argentina es una frustración. Pero puede ser una frustración porque todavía hay expectativa y todavía hay esperanza, como lo demuestra esta charla, entre otras. Nadie tiene expectativas ni esperanza de alguien muerto. En la Argentina todos tenemos un dolor común. Lo que nos falta es un sueño común, un propósito común. Y el futuro nos va a reservar algo mejor siempre que tengamos el valor de seguir intentándolo, seguir luchando. No puede suceder sin todos nosotros, sin un nuevo espíritu de servicio, de sacrificio, de patriotismo. Por supuesto que la Constitución argentina es importante, pero sin el compromiso de los ciudadanos es solo un pedazo de pergamino. No tiene poder por sí mismo.
nosotros, el pueblo, le damos poder con nuestra participación, con las decisiones que tomamos, si defendemos o no nuestras libertades, si respetamos o no el Estado de Derecho. No subestimo para nada los enormes desafíos que tenemos, pero tengo fe. La humanidad siempre avanza, quizás no en línea recta, pero avanza. Y a partir de hoy tenemos que ponernos de pie, reinventarnos y empezar nuevamente el trabajo de rehacer la Argentina. Y para concluir, quiero comentarles por qué esta es la lucha de nuestras vidas. Y para eso quiero citar a Mariano Moreno. Él dijo: allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo. La verdad que es un lujo espectacular, de todo corazón, sinceramente, poder escucharte. Y mientras bebes agua bueno, para aliviar esas cuerdas vocales después de semejante exposición inspiradora, hemos tomado 3 preguntas, porque la verdad que son muchas las preguntas que nos han realizado, en realidad a vos, pero hemos seleccionado 3. Una es compartida por Celeste Melián. Gracias, Facundo, por el espacio, es la segunda vez que te escucho. La primera fue en la Escuela Municipal Alicia Moró de Justo, en barrio Villa del Libertador, y sobre eso te quería preguntar. En Córdoba, con la nueva gestión, la educación municipal está sufriendo uno de los embates más fuertes de los últimos tiempos: recortes presupuestarios y destrato a los docentes. ¿Cuál pensás que tiene que ser el rol de los municipios en la educación? ¿Los gobiernos locales tienen responsabilidad en la formación de sus ciudadanos? Sí, por supuesto. De hecho, he visitado la gran obra que se hizo desde el municipio en los barrios vulnerables. La he visitado en varias veces. Obviamente que los municipios tienen un rol clave y los ciudadanos tenemos un rol clave. Y tenemos que luchar. Un poco la charla se trató de esto, de luchar por nuestros derechos. Y el derecho a la educación es el derecho más importante en la Argentina. Y además, el derecho a lo que llamamos educabilidad, es la capacidad de aprender. Cuando alguien no tiene, lamentablemente, la nutrición adecuada, eso impacta en el aprendizaje. Cuando uno vive en la pobreza, los recursos cognitivos que son limitados, nosotros tenemos recursos cognitivos limitados los seres humanos, por eso vivimos gran parte del día en modo automático. Y, por ejemplo, yo ahora no estoy pensando en qué voy a comer esta noche, ni cómo voy a alimentar a mis hijos. Yo puedo pensar, después de esta charla, en un congreso médico o en lo que voy a hacer el mes que viene, porque los recursos cognitivos no los tengo ocupados en sobrevivir, los tengo ocupados en el futuro. Cuando uno vive en la pobreza, utiliza los recursos cognitivos para buscar la comida para la familia, para ver dónde dormir más cómodamente si llueve. Y es una trampa cognitiva, es un impuesto cognitivo, porque no libera los recursos cognitivos para pensar en el mediano plazo y es una cosa que perpetúa la pobreza. Y en Argentina, con la falta de nutrición adecuada para todos, con la mayoría de o por lo menos la mitad de los adolescentes viviendo en la pobreza, no hablamos nunca de educabilidad, de la capacidad de aprender. Y además, otra cosa que tenemos que presionar todos, en la Argentina muchas veces no se habla, es el contexto. Cuando yo crecí en Arroyo Dulce, y esta es la misma historia que ustedes, o en Salto, mi viejo era un médico rural y mi vieja no terminó 6º grado. Y yo pensaba, porque el país me lo daba el contexto, que si yo estudiaba y trabajaba mucho, iba a tener una movilidad social ascendente.
Hoy los chicos no piensan eso. Según encuestas recientes, se ve que la mayoría de los argentinos, no solo los chicos, piensan que la movilidad social ascendente en este país se da por la herencia o por la corrupción. Entonces acá tenemos, además del problema de la educación, del qué pasa en el aula, tenemos el problema de la educabilidad, de nutrir a los cerebros adecuadamente, de estimularlos cognitiva y afectivamente, de sacar a los chicos de la pobreza, porque todo eso impacta en el aprendizaje. Y tenemos un problema de ejemplo del país, de contexto. Los contextos son muy importantes para la conducta. De hecho, muchos de nosotros nos enamoramos de lo que fue la campaña de Alfonsín en el 83 y todavía los valores de democracia, de honestidad, de instituciones los seguimos trabajando y luchando día a día. Fíjense lo que puede lograr algo que nos inspira, que nos motiva y que sea un ejemplo. Así que la educación debería ser el principal debate de la Argentina, porque es el principal problema económico de la Argentina. Y no solo hablar de lo que pasa en el aula, sino de la educabilidad y del contexto. Y obviamente que los municipios son claves en la educación, como son los gobernadores, como son los presidentes, como son los ministros, pero sobre todo nosotros también, y los padres, y la educación también se incluye en la casa, debemos luchar los ciudadanos y los padres y todos para poner esto como prioridad. Y en las próximas elecciones votar fundamentalmente por quien propone una educación mejor, un camino mejor al desarrollo, no el quien propone dividirnos, porque seguramente va a tener más chance de ganar la elección, pero nos va a perjudicar aún más y nos va a ahondar aún más en esta decadencia que ya es inaguantable en nuestro país. Muchas gracias, Facundo. Una segunda pregunta. Gabriela de Anizacate. ¿Cuán importante es la democracia para esta crisis? Puntualmente por el caso de China, pregunta Gaby. Es muy importante. Es muy importante y yo por suerte veo, y ahí la Unión Cívica Radical tiene un rol central, veo que la Argentina tiene el antídoto para resistir movidas autoritarias. Yo hace años que recorro la Argentina y creo que si hay una política de Estado que se consolidó, es la política democrática. Y bueno, vamos a tener que estar atentos, pero por suerte yo veo, una de las cosas buenas de nuestro país es que gran parte de la población tiene internalizado la política de Estado de la democracia. Así que en ese aspecto tenemos que estar atentos, tenemos que luchar, pero no estoy tan preocupado porque creo en la sociedad argentina. Y la tercera pregunta, gracias Facundo, ¿cuál sería el mensaje a la ciudadanía de responsabilidad, pero que no genere miedo? Pregunta clara, que es concejal, que integra este foro de legisladores nacionales, provinciales, concejales y tribunos de cuentas que estamos lanzando hoy con esta magistral clase, exposición que nos ha hecho. Fue una charla de amigos, Ramón, fue una charla de amigos hablando de lo más importante que es nuestro país. Y el antídoto, como lo dije en la charla, el antídoto para el miedo es la cooperación, es trabajar, hacer esto que estamos haciendo ahora. Somos seres sociales, los seres humanos necesitamos, nosotros evolutivamente no prosperamos por nuestra fuerza, porque hay animales que tienen más fuerza que nosotros, ni por nuestro físico, prosperamos porque trabajamos en equipo, logramos trabajar en grupos complejos. Y este es un momento para trabajar en equipo, en grupos, y poner como prioridad a la patria, al país, a un plan estratégico de desarrollo, porque el consenso que debemos lograr no debe ser solamente para unir personas o agrupaciones. Debemos tener un proyecto con ideas, y la idea es el conocimiento. Y este trabajo en equipo, este trabajo en grupo, esta lucha común, este sueño colectivo, es la mejor manera para disminuir el miedo. Bueno, muchísimas gracias Facundo, no queremos abusar de tu tiempo, la verdad que ha sido... Veo mucha gente, gracias a todos, gracias. Sí, sí, espectacular, vamos a hacer un aplauso generalizado, les pido a todos que lo aplaudamos, muchas gracias Facundo. La verdad gracias Ramón, y gracias a todos. Acá les mando un abrazo a todos por escrito, acá les mando un abrazo a todos. Muchas gracias, estamos en contacto Facundo y seguramente vamos a seguir dialogando y conversando de estos temas que tanto nos apasionan y como bien dijiste vos, la responsabilidad de seguir trabajando juntos. Gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes, no solo por la invitación, sino por trabajar por la Argentina. Ustedes son claves para esto que charlamos, así que muchas gracias de corazón.
Gracias, Facundo. Chao, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos.